Queridos compañeros, primero un abrazo grande y un agradecimiento por poder compartir con ustedes un momento de contacto, de vínculo, aunque sea virtual, especialmente en momentos donde la situación se nos torna tan amenazante. Esta situación nos ha impactado a todos, por supuesto que afecta mucho más. En ese sentido, el virus es democrático en su ataque, pero no es democrático en sus consecuencias. Por supuesto, a quienes desde los sectores más vulnerados reciben con tremenda potencia los impactos de esta crisis. Porque esta crisis tiene como tres ámbitos, digamos, ¿no? de una situación amenazante. La primera es, por supuesto, la enfermedad misma, ¿no? El ataque al cuerpo que eso significa. La segunda es, pienso, por supuesto, el impacto económico, que va a remecer de una manera tremendamente potente, da la impresión, en nuestros pueblos en los meses venideros. Ya estamos sufriendo la consecuencia de eso, estamos ya percibiendo los primeros signos de ese ataque. Y la tercera, y ahí donde nos toca a nosotros, aquella que tiene que ver con los impactos psíquicos y emocionales de esta situación. Esta tercera ola, digamos, la ola del impacto psíquico, ya se está notando en nuestros propios pacientes, pero se está notando fundamentalmente en una población que percibe los impactos de esta situación tensa, amenazante, vinculada al aislamiento, a la ausencia de contacto, a la ausencia de vínculos con los cuales mantener sus relaciones cotidianas, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto que esta es una situación inesperada, absolutamente nueva, donde se pone en crisis y en tensión, por, por una parte, cuidar la salud de la población y por otra parte, restablecer las normalidades económicas, digamos, ¿no? Es una tensión que permanentemente, respecto al modo de producción que tenemos y en el cual nos movemos, va a estar presente. Cuidar la salud en extremo va a significar detención de la actividad económica, retornar a una normalidad económica significa exponer a la población a la salud, digamos, ¿no? Y nuestros estados frágiles, ¿no? Han dado cuenta de esa situación muy compleja. Este es un escenario imprevisto, y en ese sentido quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Un escenario imprevisto que interroga nuestra disciplina, nos obliga a pensar cómo también nuestros dispositivos técnicos, nuestro dispositivo teórico-técnico, van a ser capaces de dar cuenta de este nuevo estado de cosas. Y esto es especialmente válido a partir del reconocimiento del hecho de que nuestra actividad clínica se ve alterada en sus trámites habituales, en que aparecen estos pacientes con nuevas complejidades, con nuevos impactos de la situación actual. Y esto es relevante no solo en términos de la forma en la cual hoy día nuestro trabajo se realiza, sino también da cuenta de la forma en que hoy día esta, pudiéramos llamar, constitución estructuralmente conflictiva de lo humano se manifiesta. Esto claramente, como decía anteriormente, es un momento excepcional. Tiene todas las características de lo que podemos denominar un acontecimiento, ¿no? Que rompe los tránsitos aparentemente estables de la vida, las certidumbres supuestas en las cuales habitamos en lo cotidiano, y eso sin duda nos remece y nos fragiliza. La exposición al miedo a la muerte, a la enfermedad, nos enfrenta al derrumbe de nuestros sueños y nuestras expectativas, son los cuales todos construimos los soportes ilusorios de nuestro tránsito vital. Empezamos a percibir que el presente empieza a edificarse como un peso continuo con un horizonte oscuro. Por eso mismo el porvenir, el futuro, queda en suspenso y amenazado. Por eso que en momentos oscuros como el actual, quizás nos mantiene la ilusión de un futuro más luminoso, aunque también nos damos cuenta de cómo hoy día especialmente ese futuro luminoso, esa ilusión, se vuelve una situación muy precaria, digamos, ¿no? Pensaba que probablemente este tiempo, desde la lejanía, lo que estamos viviendo hoy día, será visto, será apreciado como una de las tantas situaciones, otra más, que nos exponen a este desamparo estructural que nos constituye, a la fragilidad que nos caracteriza, al ataque de la enfermedad, del dolor emocional, de lo imprevisible de la naturaleza, como nos advertía Freud. Quizás lo especial de esto es este carácter global, esta diseminación masiva mediática, que es lo que hace que en gran parte percibamos que esto hoy día es algo único y extraordinario.
sabemos desde siempre que estamos expuestos al accidente, es decir, a aquella circunstancia que irrumpe fuera de control y de toda expectativa. Esto, la ausencia de control total, sabemos también que es uno de los ejes de nuestro despliegue en la vida. ¿Mm? Quizás por eso yo tiendo a mantener una cierta mirada escéptica frente a una multitud de declaraciones que hoy día podemos ver en todos lados, ¿no? En las cuales personas poseídas por una especie de emoción desbordada, digamos, ¿no? Creen así profundamente que hoy día la experiencia actual podría reconfigurar la relación entre los hombres, provocar una suerte de conversión en los modos en que me vinculo con el otro, digamos, esta multiplicidad de reacciones que es casi religiosa, en términos de caracterizar los tiempos actuales como una especie de consecuencia de habernos apartado del camino del bien, de habernos extraviado de la naturaleza, de haber hecho prevalecer el egoísmo humano por sobre todo, digamos, ¿no? Me da la impresión que parece ser una reacción más bien marcada por la angustia y por una especie de arrepentimiento creyente, más que una real posibilidad de un cambio estructural de nuestro modo de vincularnos, que es lo que efectivamente uno podría pensar que tendríamos que procesar. Hoy día más bien, me da la impresión, insisto, asistimos a una especie de precarización de los vínculos, a una incertidumbre que amenaza el futuro y que pone en riesgo la vida. Sumado a esto también está la sensación de que los próximos tiempos van a ser bien complejos y difíciles, lo que contribuye a la percepción de un ambiente frágil, incierto. Quizás, como hemos visto incluso en muchos textos, en muchas opiniones, estamos frente a dos direcciones posibles, creo, en las cuales podrían transitar lo que hoy día estamos viviendo. En un polo pudiéramos decir que está la posibilidad de que este confinamiento mantenido, sumado a la precarización económica, va a generar un mayor aumento de angustia, de ansiedad, con las consecuencias obvias, digamos, ¿no? Procesos de desagregación, acciones de distinta índole, incluso violentas, que pueden a su vez provocar más climas que van a exacerbar los conflictos postergados, digamos, ¿no? Respuestas incluso que pueden privilegiar más bien la descarga de la frustración sin procesamiento ninguno y por lo tanto sin un sentido productivo. La otra alternativa, como polo, como énfasis, digamos, es que producto de una elaboración de la experiencia nos dispongamos a trabajar por acuerdos nuevos, por una profundización de los lazos vinculares, con un desarrollo real de la solidaridad y la revalorización de la importancia de lo colectivo, que uno ya empieza a apreciar, digamos, la importancia de lo colectivo y cierta revalorización también del Estado, digamos, ¿no? Sin embargo, para que algo así pudiera ocurrir, y siento que soy escéptico, sería necesario articular un cambio muy fundamental del orden de lo político, entendiendo que hay un campo de fuerzas en disputa, y cómo se pone en juego nuevamente el problema del poder. ¿Cuál va a ser el discurso que va a prevalecer? ¿Cuál es el discurso que va a terminar siendo dominante? ¿Quiénes serán los que irán conduciendo, digamos, nuestros procesos, estos dinamismos? No lo sabemos. La pandemia, hoy día que nos ataca, se nos manifiesta claramente atacando los lazos que nos unen, que nos vinculan a otro como un enemigo invisible y oculto. Nos invade la pandemia sin ninguna ley, sin sentido, deshaciendo las inercias de lo previsible. Por eso que intentamos muchas veces buscar orígenes explicables, digamos, causales. Nos seducimos a veces por las teorías del complot, de las conspiraciones, que tendríamos que pensar que solamente esas teorías del complot intentan ser consistentes y como pesquisable algo que nos ataca de modo oculto, digamos, ¿no? Siempre cuando perdemos el centro, el ataque surge de manera imprevista y el miedo nos va a invadir, ¿no? Y por lo tanto intentamos crear una estructura razonable o no tan razonable de donde se origina. El miedo a una pandemia es muy fundamental. El miedo es una de las pandemias muy centrales también que nos ataca porque hace surgir lo más primitivo, ataca lo colectivo, ¿no? Hace ver al prójimo como un enemigo y hace que resurja entonces este aspecto más atávico en nosotros, ¿no? El otro como un enemigo. Por eso estamos frente a un peligro posible que hay que asumirlo, que es la distopía más bien de un mundo donde cada vez más, representando a Foucault, digamos, ¿no? Tenemos la predominancia de lo biopolítico, del control de los cuerpos, del discurso cientificista, ¿no? Del disciplinaje de las tareas cotidianas, de la vigilancia del contacto. Por ahí había una respuesta peligrosa.
el punto fue cómo enfrentar todo esto, reforzando los lazos sociales, digamos, ¿no? Eh, poniendo énfasis en las redes solidarias para hacerle presente o enfrentar a este otro virus, digamos, ¿no? Que nos ataca, que es uno fundamental, que es la idea de quedarse en una noción donde se pensaría que el único refugio posible es la defensa individual, ¿no? O esta especie de garantía ilusoria y cada cual se defienda como pueda. El trabajo del análisis, entonces, que nos toca realizar en condiciones distintas, ¿no? En condiciones diferentes, me da la impresión de que es una de las formas en que podemos seguir, a pesar de todo, sosteniendo con nuestros pacientes esta capacidad de vincularnos, de poder hacer circular la palabra de distintos modos. Creo que también situaciones como la que estamos haciendo ahora, de poder contactarnos a través de nuestras organizaciones y nuestras instituciones, son también modos de sostén. Hoy día más que nunca tenemos que reforzar los vínculos institucionales, ¿no? Los vínculos entre colegas, porque justamente una de las consecuencias más potentes del estado actual de cosas es también la soledad en que ejercemos nuestra labor. Nuestra labor es, por definición, una labor solitaria. Hoy día eso se agudiza, se enfatiza, porque nuestros lazos amorosos, me refiero, ¿no? La familia, padres, hijos, parejas, pueden estar también muchas veces atacados, digamos, ¿no? Pueden estar también de alguna manera puestos en juego a partir de estas experiencias que estamos viviendo de confinamiento. Creo que me parece muy útil hacer esto para poder saber qué estamos pensando, cómo estamos reflexionando en nuestra praxis, ¿no? Quizá otro punto a futuro para considerar sería poder hablar un poco más, quizá en un diálogo no conjunto, a lo mejor por Zoom mismo, por otra plataforma, respecto a cuáles son las consecuencias del uso de estos nuevos dispositivos, ¿no? Los dispositivos están ahí no solo para ser usados. Lo más complejo de los dispositivos que construyen un espacio de habla, un espacio y un ambiente que también nos constituye a nosotros. Y no sabemos todavía estrictamente de qué estamos siendo objeto a partir del uso de estos dispositivos. Bueno, estos pensamientos, dicho así, de manera improvisada, digamos, ¿no? Quizás con cierto desorden, solamente quieren hacer circular algo para que podamos eh, comunicarnos, podamos reflexionar y podamos pensar. Un abrazo grande, grande a todos. Hoy se hace mucho más presente esta necesidad de estar juntos, como decía, y de poder verlos, de poder juntarnos en aquellas conversaciones, en aquellas comidas, en aquellas reflexiones, en aquel trabajo que hemos desarrollado conjunto en todos estos años. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias nuevamente por esta oportunidad, por compartir con ustedes. Adiós.